Bienvenidos una vez más a Ficciones. Esto se supone un podcast. La primera vez que estamos aquí como viéndonos. Bueno, en podcast, porque siempre nos vemos, ¿verdad? Tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado de en este formato. Y en es todos Luis. los formatos. Y de todos los formatos, sí es cierto. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, se queda así. Creo que nos fuimos por un momento, no sé. Ya, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, no sé, o sea, tú llevas muchos años en BookTube, así que supongo que mucha gente que nos ve quizá ya te ubique, porque llevas más tiempo que nosotros, pero pues por si hay despistados o algo así, tu canal de YouTube es Stripe Books, ¿no? Uh-huh. Me llama la atención el nombre. ¿Tiene alguna razón específica? Cuando yo empecé en YouTube, que empecé cuando entré a la prepa, todavía no era usual que tu canal de YouTube se llamara como tú. O sea, ves que ahorita los booktubers sí se llama Juan y su canal se llama Juan. O sea, Sí. antes era más usual como que creabas una identidad y generalmente eran nombres muy poco creativos como, no quiero utilizar un nombre real, pero mundo de páginas, mundo de letras, Claro. el coleccionista de historias. Y Ya. se me hacían un poco extraños, entonces pensé durante muchísimo tiempo cómo nombrar mi canal. Y al final, sencillamente le puse así porque es un concepto que no es muy popular, que ahora que me fijo, y si ahora lo pudiera hacer de nuevo, no le pondría ese nombre porque la pronunciación es muy problemática, no es una palabra usual. Sí. Se Sí, pronuncia algo así como striped. ajá, o sea, no es striped, ¿no? Es striped. Y pues Raro. prácticamente significa libro a rayas, pero es un término que se utiliza en librerías en Estados Unidos, que es algo muy cultural, que cuando un libro no se vende, lo rajan, o sea, le cortan la portada y lo tiran a la basura. Eso es interesante. Digo, igual con los nombres nosotros también tuvimos un problema. Primero Locus Amenus, ahora Ficciones, y ahora quieren Y ahora puede que cambiarlo. podemos cambiarlo. Así que sí, es todo un rollo de los nombres. Locus Amoenos era muy bueno, Ficciones también es muy bueno, pero es difícil de ubicar. O sea, siento que cuando buscas ficciones en YouTube salen muchas más cosas antes. Es muy general, ¿no? Puede que sea no tan... También, de hecho, Locus Amoenus, aparte de ser raro, era difícil de pronunciar. Sí, o sea, es una palabra que ni siquiera está en una lengua viva, entonces fue muy difícil para nosotros. Bueno, la verdad es que yo sí soy de cambio. Yo quiero cambiarlo otra vez, pero bueno, eso... ¿Tú nunca pensaste en cambiarlo o... Bueno, no es porque... Probablemente mi canal se termine llamando Luis Orozco de nuevo. Así como, probablemente ya se llame Luis Orozco, porque la gente ya me ubica como Luis Orozco. Sí, aparte ya tienes otra entrada, ¿no? Donde ya eres Luis Orozco. Uh-huh. Y no sé si se hayan dado cuenta, pero mi canal de YouTube ha experimentado un cambio, que ahorita realmente tengo muy pocos videos y eso se debe a que he reiniciado mi canal de YouTube 2 veces. Y por reiniciado quiero decir autodestruirlo. Volver a empezar. Eso es muy interesante porque yo tengo la teoría de que todos hacemos eso en algún momento, ¿no? Y Tenemos muchas una veces... crisis donde no nos gusta o donde hay algo que cambiar. Y bueno, en el caso de que somos dos en este canal, es así de, esto está bien, a él le gusta, pero a mí no, o al revés. Entonces es más problemático a veces. El hecho de que yo soy una sola persona también es un poco problemático porque luego me arrepiento de mis decisiones. O sea, las tengo que pensar muchísimo porque luego me arrepiento y ya siento como que de repente se me ocurre, ay, ya no me gustó esto y lo elimino. Por ejemplo, mi Instagram. Mi Instagram no dura mucho tiempo igual. O sea, de repente borro todas las fotos. O recientemente mi Twitter lo inicié de cero. De hecho, no tengo seguidores en Twitter porque nadie sabe que tengo un nuevo Twitter. O sea, hiciste una nueva cuenta. Es el mismo arroba, pero es una nueva cuenta. Ya.
Y las personas Pues- yo supongo que piensan que desaparecí. Sí, de hecho, bueno, nosotros casi no usamos Twitter ya, pero ahora que lo mencionas, las veces que entramos, sí es cierto, no, creo que, o sí, no Creo creo que no. que, sí creo que no, pero, pero sí siento que es algo como que muy, o sea, que los creadores, ahí sí bien, youtuberos, como que pasamos por crisis y llega un momento en el que dices, es que lo que hacía como que ya no lo quiero o quiero hacer otras cosas nuevas y es difícil el cambio, porque luego a veces queremos cambios súper radicales. Bueno, sí, yo sí quisiera así de, yo creo que yo hubiera empezado otro canal, sinceramente. Yo hubiera empezado otro canal, pero Mónica es como la que me ayuda a no crear 1000 cuentas. Yo no me Pero atrevería a perder los seguidores, la verdad, porque sé que no los recuperaría. sí, es muy difícil, Sí, sobre también es todo complicado eso. siento que en espacios como BookTube, los seguidores son más difíciles de generar, o sea, por el Y de nicho, ¿no? retener. De retener es complicado. Es Pero bueno, complicado. de hecho, esa es una de las cosas que queríamos hablar contigo. No sé si de una vez nos arranquemos con eso, Sí, pero sí, ¿no? Ya estamos aquí. Pues obviamente, bueno, no obviamente, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero pues tú tienes una cuenta de TikTok donde te fue o te está yendo muy, 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 muy muy bien. bien. Sí. Y ahí tienes un tipo de contenido que digamos que sí abarca como esto de la lectura, pero pues más al nicho de los cómics, ¿no? Y yo sinceramente me sorprendí mucho cuando lo vi porque yo te veía en YouTube y había veces en las que también hacías contenido de cómics, otras de reseñas, lo que se hace en BookTube, pero cuando te vi en TikTok dije, wow, sabe demasiado de cómics, ¿no? O sea, yo no te conocía tan a fondo y dije, uff, ese muchacho tiene mucha experiencia con eso. Y eso también lo pasamos nosotros porque, pues, Mónica tiene mucho bagaje, por ejemplo, en manga, y cuando ujú. éramos locos a Moenus nunca hicimos de manga porque era como, no, esto es booktube, estos. Entonces, aquí la pregunta es, tú empezaste TikTok con esa idea como de querer atacar el cómic ahí y no en YouTube, o sea, ¿lo viste como un mejor formato o simplemente fue espontáneo, así como, aquí voy a hablar de esto? Yo empecé a hablar de cómic en YouTube porque yo probablemente me gustan más los cómics que los libros. Los cómics los leo desde el 2012 probablemente, pero desde que tenía 5 años así esporádicamente. Y la lectura de libros fue como desde el 2015. Cuando yo abrí mi canal fue porque creía que el mercado de los cómics ya estaba saturado en YouTube. En ese momento no era cierto, ahora es cierto. Sí. Y sentía que en BookTube era más fácil hacerse un nombre, meterte al circulito. Y sí es cierto, porque tú puedes hacer contenido de cómics 10 años y nadie te va a pelar. Y en BookTube es una comunidad muchísimo más cerrada, pero también es una comunidad muchísimo más unida. O sea, los booktubers se conocen entre ellos. Y cuando abrí mi TikTok, originalmente era para hablar de libros, porque yo no tenía idea de que existía BookTok, Ujú. pero yo tenía la idea de hablar de libros. Lo que es bien problemático es que es muchísimo más difícil hablar de libros en un formato de corta duración Sí. porque se te acaba el contenido. Tú Sí. lees un libro a la semana y tienes un video de 10 minutos a la semana y puedes mantener un canal de YouTube. Ujú. Luego lees un libro y subiste un video de 1 minuto y no sirve de nada porque en TikTok tienes que estar creando y creando. Entonces me di Sí. cuenta de que hablar de cómics creaba muchísimo más contenido del que puedes hacer Buen punto, hablando buen de punto. libros. Y eventualmente creó más audiencia porque los cómics atraen mucha gente. Sí, Sí, es ha un ido nicho bastante súper, bien. sí, como por ejemplo en BookTube, hace poco nos dimos cuenta, ¿verdad, Moni? De el manga, ¿cómo se llama? Ah, MangaTube. MangaTube. Bueno, ajá, como los mangatubers, los que sus canales son únicamente para manga. Y yo dije, oye, eso está muy bien, pero la verdad no nos hemos adentrado totalmente a ese círculo porque como que sí se separan de... nosotros hablamos de manga, no somos booktubers, ¿no? Sí hay una diferencia al menos en los canales que hemos visto y eso se me hace interesante porque yo me imagino, ahí sí no sabré muy bien,
que con los cómics en YouTube pasa algo similar, ¿no? Como que son nichos separados. Y entiendo por qué pueden ser separados, pero no sé, siento que tienen tantas cosas en común que pues igual se podría generar una comunidad pues más grande y sobre todo más unida, ¿no? Para compartir cosas. Siento que hay muchos momentos en los que la línea de lo que es cómic y lo que es libro se desdibuja mucho y te das cuenta con ciertos cómics que son más famosos entre los booktubers que, que otros cómics. Por ejemplo, los cómics de superhéroes son como para gente muchísimo más adentrada a los cómics, pero títulos como Mouse o Persepolis o no sé, incluso Saga son cómics que leen los booktubers. Y yo me he dado cuenta de eso. ¿Y sabes qué me parece muy curioso? Que los booktubers se resisten a llamarlos cómics. Siempre les dicen libros. Sí, ahí es todo un tema. Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo, porque incluso en otro podcast que hicimos sobre narrativa gráfica, digo, más hablando de manga, porque pues Mónica sabe más de manga y yo no sé tanto de ninguna de las dos, pero era justo eso de cómo se etiqueta y cómo una persona que lee puros libros tiende a llamar la novela gráfica, ¿no? O sea, como que usa este nombre como, esto no es un cómic, ¿no? Esto ya es un libro. Claro. Cómic es incluso un término peyorativo, o sea, como que la gente lo utiliza como, no, yo no leo cómics, yo leo novelas gráficas, los cómics son para niños, las novelas gráficas son para adultos. Sí, o sea, como que lo infantiliza, ¿no? Obviamente cargándolo de algo, un prejuicio, pero también sí he visto mucho que el cómic, no sé por qué, o sea, sí sé que la gente como que le tiene cierto prejuicio a pensar que todos son superhéroes, o sea, que el cómic es superhéroes y ya. Y ya. Y también, pero sí he visto muchos booktubers que lo que han hecho es que sí están entrando, pero al manga, y a ellos sí les dicen manga, ¿no? O sea, no les dicen novelas gráficas. Pero sí, ahí sí hubo una apertura y no sé qué sea, o sea, qué pasó que el manga sí pudo entrar como manga y el cómic no pudo entrar tanto como cómic. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque los cómics autoconclusivos son llamados novelas gráficas, aunque en realidad los cómics y las novelas gráficas son lo mismo. Novela gráfica es un término de mercado, no es un término, no define lo que es, o sea, lo define pero dentro de, como para venderlo. Sí. Y si te das cuenta, los mangas son muchísimo más sencillos de seguir que los cómics. Tú ves un manga y ves que tiene el número 1 hasta el número 27 y dices, ok, leo el 1, luego el 2, luego el 3. Y agarras un cómic y dices, ok, esta serie, por ejemplo, me pasó ahorita con una serie de cómics que estaba siguiendo, que vi la película de Shang-Chi, esta de Marvel, y me llamó la atención el personaje. Entonces empiezo a leer la serie y se acaba en el número 5, abruptamente. Empieza nuevamente desde el número 1. Tiene 13 números y se vuelve a acabar. Y otra vez empezó desde el número 1. Es la misma serie, pero ha tenido 3 números 1. Ok, eso es raro. Es muy raro y a la gente le conflictó un montón porque no entienden. Y la verdad es que ni siquiera es necesario entenderlo, pero como que la gente piensa que el cómic es confuso. Y yo creo que por eso hay mucha más apertura. Yo tengo una teoría con eso que mencionas, Luis, y a ver, ahí tú me dirás. Porque, por ejemplo, si yo, bueno, no sé si también es por los círculos de internet donde yo me muevo, que para mí es más obvio que el manga es más fácil de leer y de seguir, porque, pues como dices, tienes los numeritos, los tomos, e incluso dentro de los mismos fandoms hay guías, ¿no? Que te dicen, o que se presta mucho esto de, pues aquí tienes que seguir esto y después sigues con el OVA o así te vas guiando. Pero también lo que me he dado cuenta es que el manga puede conseguirse de manera más fácil, sencilla, tanto en la manera tradicional que se ha comprado, como por ejemplo también en los scans, ¿no? En los scans que hay en Facebook y en todas las páginas de manga que hay, ¿no? O sea, es más fácil de conseguir y yo en esas páginas de manga que no son del todo legales, pues he visto muy pocos cómics. Sí hay uno o dos, pero creo, o al menos yo conozco más páginas de dudosa procedencia
de manga, ¿no? Como que se presta más a eso. Y sí, hay muchas leyes que no sé qué, pero siento que al menos las normas que restringen eso de los cómics son un poco más rígidas. Ahí sí no sé. Siento que en los cómics existe más esta afición por el coleccionismo. Ajá. O sea, como que a mí no me importaría leer todo el manga online, y hay mucha gente como que sí quiere tener los tomos del cómic. Pero sí existen muchas páginas de cómic de dudosa procedencia, solo son un Conocido. poco menos conocidas. Porque yo siempre que leo los cómics nuevos, los leo en la misma página que tiene todos los cómics que quieras. Obviamente no es legal. Y siempre me preguntan lo mismo y siempre les respondo en esta página, que es la misma página para todo, pero es desconocida. Y aparte existe la barrera del idioma, porque siento que en el manga la comunidad es mucho más, las comunidades traducen mucho más que en el cómic. Sí. Entonces está esa barrera del idioma también. Lo cual es raro porque pues se supone que a lo mejor sería más fácil traducir del inglés al español, ¿no? Que del japonés. Muchas veces traduce del japonés al inglés y después del inglés al español, pero aún así es todo ese proceso lo hacen súper rápido. O sea, no sé si también se diferencian en las audiencias, pero como dice Mónica, siento que sí es más, bueno, es más, no sé si es fácil adquirirlo físicamente, o sea, comprarlo, un manga que un cómic, cuando se supone que, bueno, antes de Panini Manga, era muy difícil adquirir manga. Y como lo han hecho tan fácil, o sea, ahorita en cualquier plaza hay En todas hay ves, Panini. ves manga, pero yo siento que el cómic lo veo igual ahorita que hace mucho tiempo. No sé, tú me dirás, no sé si sí se agilizó mucho eso de comprarlo o sigue siendo muy, muy, muy de nicho. El manga es extremadamente fácil de conseguir y el cómic es que tú el manga, tú estás siguiendo un manga y tú vas a la misma tienda en el mismo centro comercial cada mes y te lo tienen. Y los Ujú. cómics, en mi experiencia, los tienes que cazar. Ves los puestos de revistas, vas a centros comerciales, los pides por internet, pero nunca están en el mismo lugar. Hasta por eso también es como decías, por eso es como más de coleccionistas, ¿no? Porque tiene ese plus de tengo que ir a buscarlo. Y el manga es como, pues puedo ir a cualquier plaza y ahí va a estar el que me falta, o En incluso línea. pedirlo. ¿Mm? ¿No? ¿Ya no? Bueno, los recientes de Panini, los anteriores ya son súper difíciles de conseguir, los mangas. Bueno, eso sí. Con Editorial Beat conseguir los mangas era imposible. Que según yo es Sí, la anterior. sí. Lo cual me parece muy extraño porque eso implica que hubo 10 años en los que no hubo manga, o sea, o a lo mejor unos 5 o 6 años en los que no hubo manga, porque Panini quebró, digo, Beat quebró como a principios de los 2000. Sí, de hecho hubo, sí, como yo creo que como una década donde no, donde tenías que buscar. Yo me acuerdo que después de que Mundo Beat desapareció, tenías que ir, por ejemplo, a las friki plazas. No te lo vendía la editorial, sino había puestos donde te vendían anime y todo eso, y había uno que otro tomo de algún manga. Entonces tú ahí los ibas buscando. Supongo que así también es con cómic, como que vas buscando el número que te falta, porque no hay como, no sé si eso tiene que ver con que como el manga es a blanco y negro y se puede imprimir a tirones así súper grandes, tirajes, y el cómic a lo mejor tiene que pasar un proceso más, no sé si más caro, más laborioso, por eso no se imprime tanto, o sí se imprime mucho, pero no, a lo mejor es más fácil conseguirlo en Estados Unidos, no sé, tal vez. Soy ignorante en eso. Pues sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo las tintas influyen, la cantidad de tintas que se usan. También el manga es más barato y fácil de hacer porque no necesitas contratar a un colorista. Ujú. Y es más Sí, barato porque tienes que pagarle a menos gente. Y el papel es sí, más fácil, es un papel más económico porque no tiene que ser papel en el que la tinta se quede bien. Si te fijas, el papel de los mangas es un papel como más parecido al papel bond que cualquier otro tipo de papel, sí, sí, sí. Y el de los cómics como más lustrosito, ¿no? Así, con brillo bonito. como plastificado. Está Ajá. raro. Está Sí. bueno. Pero bueno, ya que estamos en el tema de manga y cómic, queríamos
Habías hecho algunos TikToks sobre que dicen que son, aquí venimos otra vez con con los nombres oficiales, ¿no? De manga y cómic, pero ¿qué tantas diferencias o qué tantas similitudes tienen? Bueno, yo lo digo, lanzo la pregunta para los dos porque pues Mónica es más de manga, tú eres más de cómic, y no sé si alguno como que sí sienta que hay algunas diferencias grandes más allá de dónde se producen, o si estamos hablando de un género simplemente, un mismo género hecho en distintos lugares. Ahí sí, yo no sé. Los escucho. Si quieres empezar tú y luego ya yo digo qué opino, porque creo que mi opinión ya la conocen y me interesa saber la tuya. Ok, bueno, yo digo que una de las diferencias importantes sí es el lugar de donde provienen, pero más allá creo que se puede englobar de manera muy general el cómic y el manga dentro de la narrativa gráfica, porque pues comparten muchos elementos, ¿no? O sea, su principal modo de contar la historia es a través de las imágenes. Y que se valen, por ejemplo, que ya tienen diferentes categorías, que por ejemplo shoujo, shonen y todas estas cosas, pero más que nada es que eso está dirigido, bueno, está pensado al público en que va dirigido, ¿no? Ya son categorías hechas por las mismas editoriales para poder ayudarse a ver a qué puntos van esas historias. Pero realmente, pues no sé, porque, por ejemplo, me puse a pensar con esa pregunta en Avatar, ¿no? Que todo el mundo creía que Avatar era manga, no, anime, manga y anime, ¿no? Y que pues cuando lo veían era así de, no, es que eso no puede ser anime, o sea, sí tiene cierto estilo, pero no puede ser anime porque no fue hecho en Japón, ¿no? Es de una empresa norteamericana, y también cuando sacaron el cómic dijeron, yo me acuerdo que lo vi en redes de, ay, miren qué bonito manga, ya lo siguieron el manga, y es así de, pues es cómic, ¿no? O sea, ¿por qué? Y muchos decían, es que no es japonés, entonces no puede ser manga. Y más que nada, no sé, siento que más allá de esas diferencias de origen, pues no hay mayor punto que los haga diferentes, porque sí, cada quien tiene sus categorías, pero se valen de los mismos recursos para contar una historia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como que si son de, ambos entran en el rubro de la narrativa gráfica y comparten ciertas similitudes, ¿no? Pero, pues sí, creo que eso es lo que opino. La única característica que yo noto que es definitiva para diferenciar el manga y el cómic es, está escrito de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. O sea, es la única como que es infalible, porque existen cómics escritos por japoneses. También me imagino que debe haber ejemplos de mangas escritos por gente americana o de otros continentes, pero que se publicaron en Japón. Entonces, la única diferencia clara que encuentro es la forma en la que está escrito, o sea, la orientación, porque además de Avatar se me ocurren ejemplos como Usagi Yojimbo del autor que es Stan Sakai, que es un autor japonés, pero es un cómic. Es un cómic que escribió en japonés y que está ambientado en Japón, pero es un cómic. Ok, Y ok. Sí, aquí, por ejemplo, es interesante porque a pesar de que no hay diferencias tan grandes que digan que son dos cosas totalmente diferentes, sino que son pues, muy parecidas o prácticamente el mismo género, digamos, de narrativa gráfica. Por ejemplo, una pregunta igual que va para los dos es, eh, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, Mónica lee más manga y te has acercado a cómics y si te han, ¿qué ha pasado en esa experiencia y viceversa? Si Luis te has acercado a mangas y qué ha habido en esa experiencia. siento que sí son como para públicos diferentes, porque aunque
claro que existen cómics de romance o existen cómics de cosas diferentes. Generalmente los cómics se asocian muchísimo más a como, es como más parecido a lo que es un manga shonen, o sea, todos los cómics son shonen y hay muchos mangas de muchas categorías, al menos todos los cómics populares. Y yo siento que el manga por eso es muchísimo más universal, porque los cómics que no se tratan de temas así como de acción o de aventuras no son muy populares. Pues yo la verdad, no es como que haya hecho un súper esfuerzo por intentar acercarme al cómic, para que miento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquella vez que tomamos un curso con Aurea, bueno, ella maneja mucho cómic y manga, las dos cosas. No sé si la conozcas, Luis, es una bibliotecaria, Aurea Shaide, ella maneja mucho en su biblioteca eso de cómic y manga. Y ella nos mostró, tuvimos un pequeño curso, nos mostró varios cómics muy interesantes que pues yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Pero al momento de intentar buscarlos o sí, para leerlos, porque pues nada más nos dio como una pequeña introducción de ciertos, por ejemplo, creo que uno se llamaba Soul Tour, algo así, si no me equivoco, pero no los encontré y fue así de, como que ahí se frustró mi intento de seguir o intentar conocer más de los cómics porque pues no los encontré y fue así de, pues ¿dónde más puedo conseguirlos? Entonces busqué y era de una página, digamos, oficial, donde tienes que pagar o comprarlos. Dije, pues ahorita no, no cuento con ese dinero, ¿no? Entonces seguí pues sin leerlo, pero por ejemplo, los mangas sí son más como, sí, yo siento que son mucho más accesibles en ese sentido. Y pues no sé, porque también estaba pensando en los estilos, que cada quien, por ejemplo, el cómic tiene un estilo muy marcado, ¿no? O bueno, al menos lo que se conoce de manera general de, este es un cómic, tiene un estilo muy marcado. Y también dentro del manga está, por ejemplo, ese estereotipo de los ojos gigantes, el brillo y las rosas, ¿no? Pero eso ya es más shoujo, ya cuando lo sabes, o en el seinen de hombres súper musculosos. Pero también como que en el cómic se queda justamente esta idea de, pues es que solamente son superhéroes, ¿no? Como dices, no, los cómics románticos que hay, pues no son tan conocidos. Es que creo que meterte al cómic requiere muchísimo más compromiso, porque puedes ser un lector de manga muchísimo más casual. Y si eres un lector de manga y dejaste de comprar tu manga 3 años, vas a ir a la tienda y vas a comprar el número en el que te quedaste. Y la industria del cómic es muchísimo más frenética y te obliga a estar en constante evolución. Entonces, requiere mucho más compromiso tanto para leer como para investigar qué pasó, o sea, en qué se quedó. Y por eso siento que lo que la gente sabe de cómic, curiosamente es ajeno al cómic. O sea, toda la gente que dice, sí, soy súper fan de los cómics. No, no eres fan de los cómics, eres fan de los personajes de los cómics, porque ves películas de superhéroes, pero no los lees. O sea, no es lo mismo. Sí, eso es súper interesante. Además que también muchas veces se va, como dices, de las películas de superhéroes a los cómics y muchas veces se va del anime al manga. Creo que eso es algo que tienen en común, que como lo audiovisual es lo que muchas veces jala. Pero creo que ya no falta mucho para terminar este episodio. 10 minutos. Entonces vamos a ocupar lo último. Queríamos también hablarte un poco, bueno, que nos... Bueno, a mí me interesa mucho, y sí, ya para decirlo directamente. Bueno, a mí siempre me ha interesado lo de los canales, cómo maneja cada quien su canal, cómo maneja cada quien sus redes y todo eso. Y, por ejemplo, siento que te dio un boom, tanto que ya hablamos en TikTok, pero también creo que te ayudó eso en tu mismo canal, ¿no? Los shorts. Sí. Y es así Yo, de, tú sabías, o sea, fue algo así muy planeado.
yo odio los YouTube Shorts, o sea, me parece un contenido nefasto, pero siento que YouTube cada vez nos está orillando más a crearlos, porque se nota un montón el boost o sea, el impulso que te da subir YouTube Shorts. Sí. Principalmente no me gustan por una cuestión estética, porque siento que el algoritmo de YouTube Shorts es feo y también me parece fea que tienes todos tus videos así cuidados con miniaturas cuadraditas, bueno, rectangulares, y de Ujú. repente aparecen shorts así con sus miniaturas verticales y se ve súper distinto. Sí. Si los YouTube Shorts y los videos regulares estuvieran en pestañas diferentes de tu canal, no me molestarían, como me Sí, molestan. sí, yo coincido contigo. Como que quita lo homogéneo y como que ya visualmente es feo, pero Es como feo. dices, funciona mucho. Cosa que en Instagram no sé si funciona igual con los Reels. Yo siento que todo le quisieron copiar a TikTok, simplemente. Los Reels, bueno, también subo Reels, pero prácticamente todo el contenido es el mismo, solo que lo subo en diferentes redes. Por Ujú. ejemplo, a Instagram subo, bueno, es como cada red social tiene un filtro. A TikTok subo lo que sea, o sea, a TikTok subo literal lo que sea. Puede ser el contenido más bien pensado y lo que se me ocurre en el momento. Y como que van en filtros. A Instagram subo menos cosas que a TikTok porque siento que hay contenido que no es lo suficientemente interesante y a YouTube literalmente subo solo contenido que considero. Ya paso muchos filtros Sí. porque no me gusta la idea de subir cosas tan aleatorias a tu canal de YouTube. Siento que YouTube siempre ha sido mucho más pensado. Sí, 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 sí. También teniendo en cuenta que, como dices, pues ser constante en YouTube es subir un video a la semana. Entonces, pues planificar un video semanal te da un poco más de estructura o de incluso de edición, pero TikTok es así, de si subes 3 diarios, pues no vas a ponerte a pensar mucho en ideas súper innovadoras, sino es subir, 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 subir. Y sí, son cosas distintas. No sé si a ti te afecte en algún sentido TikTok en tu... Bueno, yo cuando subí rápido no lo aguanté. Yo ahorita ya perdí la capacidad de crear contenido para YouTube. No me Ya subir... puedo, no me puedo sentar a hablar, o sea, como que perdí la capacidad de hablar por tiempos prolongados. O sea, yo hago videos cortos y puedo hacer 10 videos cortos, pero un video de 10 minutos no es lo mismo. Tienes que Sí. mantener una estructura que los TikToks no te exigen. Incluso el consumirlo, ¿no? O sea, ya es más difícil quedarse a ver un video de 10 minutos. Bueno, tal vez si te interesa mucho el tema, pero en TikTok, pues cada minuto, bueno, según yo ya aplicaron, bueno, habilitaron los videos de Tres hasta 10 minutos minutos. en TikTok, Que me de hasta parece un 10, ¿no? sinsentido porque es como traicionar la esencia de lo que hizo popular a Sí, TikTok. como que ahora TikTok, bueno, no sé, pero siento que en algún punto también se quiere comer, o sea, ya se comió a Instagram, ya se comió a muchas otras cosas, se quiere comer a YouTube, ¿no? Sí, Porque YouTube es como el monopolio, si quieres un buscador de video, YouTube, sí. pero si TikTok quiere, bueno, eso ya son conspiraciones locas. Las últimas cosas que quieras comentar, Moni. Mm, bueno, a ver, espera. Creo que, bueno, es que me quedé mucho con lo que dijiste de cómo si el cómic es un término peyorativo, perdón, me quedé pensando en eso, porque pues sí, o sea, lo maquillan con novela gráfica, ¿no? Y si uno se pone a pensar cómic, novela gráfica, manga, e incluso, o sea, desde el hecho de literatura infantil es un término creado únicamente con fines editoriales, porque dentro de la literatura infantil puedes encontrar un montón de cosas, ¿no? Ujú. Entonces sí me parece como que muy interesante cómo estos términos que son muy editoriales para venta, pues sí, por lo mismo alcanzan un término muy peyorativo de, ay, es que él es cómic. Pues eso no cuenta, ¿no? Pero sí es muy... están enlazados. Siento que sí están muy enlazados y lo que importa dentro de estos, o porque tienen el término peyorativo, es que es porque a quienes van dirigidos, ¿no? A niños, a jóvenes, y qué importa lo que ellos lean. Creo que siempre volvemos al tema de que todos los booktubers escapamos de él, pero de lo que son los libros de verdad, marca registrada. Sí. Que, o sea,
¿Conoces ese tipo de libros que son considerados la literatura de verdad? Y todo lo que sea, todo lo que sea disidente a eso es otra cosa, o sea, no es libro, no es literatura. Sí, pero bueno, creo que ya el tiempo nos está comiendo. Comiendo. A ver, pues, según yo, tenemos como 2 minutos. Entonces, nada más rápido, la última dinámica es que queremos que hagas una pregunta a nuestro siguiente invitado, pero ni tú ni nosotros sabemos quién es, entonces puede ser lo que tú quieras. Esta dinámica no es mía, así que lo digo aquí enfrente de todos, me la copié de otro lugar, pero puede ser lo más general que quieras. O sea, Es una pregunta muy amplia, qué interesante. sí, o sea, puedes preguntarle lo que quieras, no sabes a quién, pero vamos a ver si funciona esta dinámica. Ok, déjame pensar un momento. Yo creo que voy a preguntar algo relacionado con el tema, con los temas que estuvimos mencionando, porque Va, sería va, va. interesante Sí, sí, sí. Arranque de expandirlo. conversación. Bueno, ya la pensé. Ok. Que la pregunta es, ¿has tenido un acercamiento a ¿cómo me has dicho? A la narrativa gráfica o siempre te has quedado con el mismo tipo de libros? No, Entonces, esa es Me una gusta. pregunta muy buena. Una pregunta muy, muy, muy buena. Pero bueno, en teoría, tú tendrías que contestar la de nuestro invitado pasado, pero no hay invitado pero no pasado, existe. no existe, entonces voy a ser el primero en empezar toda esta conversación, que es muy interesante porque pues va a crear lazos. Bueno, esa es nuestra idea, que cree Objetivo. lazos entre los invitados, pero pues creo que ya es hora, ¿verdad, Moni? Sí, ya, según yo queda como 1 minuto. Un minuto. Bueno, pues agradecemos mucho, Luis, que hayas aceptado estar con nosotros hoy, platicado un rato, sobre todo porque sabemos que pues tienes mucho que decir sobre esto. Creo que eres de los que conozco en BookTube, pues de los que más puedes saber acerca del cómic, de los libros en general, ¿no? No tanto de nicho, sino como en general de BookTube. Llevas muchos años haciendo eso. Y pues bueno, pues si no quieres agregar algo más, Moni, podemos ir cerrando ya. La verdad me gusta mucho estar en ese canal. Creo que es la primera vez que aparezco aquí, pero me gusta mucho porque, o sea, no es porque los tenga enfrente, realmente es uno de mis canales favoritos, probablemente es mi canal de YouTube favorito Gracias. y admiro mucho no sé, o sea, como que los admiro mucho en general. Siento que tienen una perspectiva bien chida de las cosas y siento que fueron muy refrescantes para BookTube. Eso nos alienta mucho Gracias. a seguir. Y pues ojalá que no sea la última vez y pues también pasearnos un rato por tu canal y seguir colaborando, hacer cosas chidas. Está un poco abandonado en este momento, pero si usan TikTok, en TikTok estoy muy activo. Va, puede ser por ahí. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos despedimos. Bye. Bye. Nos vemos.